El principal aporte de la Iglesia a la sociedad debe ser Cristo resucitado, la experiencia de Cristo, la buena noticia, el Evangelio. Eso es lo que debemos aportar, porque Cristo resucitado es la respuesta a todas las inquietudes, todos los problemas, todas las necesidades del mundo actual, de la sociedad de hoy. El proceso de escucha y de discernimiento se ha desarrollado muy bien en toda la Iglesia. Desde el primer momento, la etapa diocesana ha sido una Iglesia que se ha puesto a la escucha del Espíritu Santo, escucharnos unos a otros, escuchar la voz del Señor y descubrir qué es lo que quiere de nosotros hoy. Ese es el discernimiento que debemos hacer. Cómo ser la Iglesia de Jesús, cómo ser una Iglesia viva y cómo ser una Iglesia que da testimonio. Yo espero que quede una Iglesia coherente, la coherencia de la fe, la coherencia de una Iglesia unida a Cristo, una Iglesia que vive con alegría el encuentro con el resucitado y una Iglesia acogedora, que es hogar, que es casa de todos, que es familia de Dios. En tercer lugar, debe quedar esa Iglesia evangelizadora, animada por un fuerte impulso misionero que lleva a la experiencia del resucitado al mundo de hoy, la misión. Eso es lo que debe quedar, una Iglesia coherente y viva, la Iglesia de Jesús. Pues la sinodalidad significa profundización en la experiencia de Cristo, comunión, la unión con Cristo resucitado y, por tanto, unión entre los cristianos y cristianas, la unión de todos los bautizados, esa profundización y ese testimonio. Significa también asumir la responsabilidad personal, según las vocaciones, la vocación a la que cada uno sigue, y ese impulso a la misión. Eso es lo que es la sinodalidad. Yo lo he resumido en otros momentos, una frase muy concreta y un poco, es más Cristo y más Iglesia. Eso es la sinodalidad, más Cristo y más Iglesia, que nos mueve a la comunión, a la participación y a la misión. El sínodo ha abordado el tema de la justicia social y ya en el documento final, ahí aparece reflejado. Es decir, lo que se ha llamado en otros contextos la opción preferencial por los pobres, que es una opción evangélica, que nos llama a descubrir a Cristo en el pobre, a escuchar a Cristo que habla en el pobre, a abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios y a testimoniar una Iglesia acogedora que lucha por la justicia social en medio del mundo. Esto es un reto para todos nosotros y está reflejado en todo el proceso sinodal y especialmente en el documento final del Sínodo de los Obispos. Los jóvenes tienen un papel también fundamental en el mundo de hoy. Basta escuchar lo que nos ha dicho el Papa Francisco, lo que nos dice el Papa León. Saben que el proceso sinodal en la Iglesia, que el tema de la sinodalidad se asumiera para la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, brota del sínodo anterior, del sínodo dedicado a los jóvenes, a la juventud. De ahí arranca la necesidad de reflexionar sobre una Iglesia sinodal. Ahora bien, el joven está llamado a una participación activa. Por tanto, creo, y he insistido mucho, debemos confiar en los jóvenes, debemos buscar a los jóvenes, debemos acompañar a los jóvenes y debemos evangelizar con los jóvenes. Hay que cambiar quizás los lenguajes, las presencias, hay que buscar el modo de testimoniar una Iglesia joven, que es la Iglesia de Jesús. Los retos de la secularización en la sociedad contemporánea nos pueden llevar al pesimismo, nos puede llevar a lamentarnos de una sociedad alejada de Jesús, alejada del Evangelio, que no da testimonio, llena de problemas. No podemos detenernos así, ni quedarnos en una lamentación continua, ni en un lloro continuo. Nos impulsa a nosotros a dar testimonio de Cristo, nos impulsa a ser Cristo en medio del mundo. Por tanto, yo diría, fundamentalmente, debemos cuidar la experiencia de oración, que nos lleva a encontrarnos con Cristo resucitado. Debemos potenciar la comunión en la Iglesia es familia de Dios. Los demás no son mis enemigos porque piensen diferente de mí o porque sigan otros caminos. Si estamos unidos en Cristo resucitado, los demás son mis hermanos y mis hermanas. La experiencia de comunión. Y luego, todos juntos, ser respuesta viva a los retos del mundo de hoy, a lo que la sociedad de hoy nos plantea. Somos nosotros Cristo en medio del mundo, somos nosotros la respuesta de Dios. Por tanto, yo creo que el horizonte es siempre de una enorme esperanza, sí. Pues entre el Papa Francisco y el Papa León
hay una continuidad en la discontinuidad. Hay una cadena, hay una unidad, no son momentos diferentes. De hecho, basta escuchar al Papa León, es el mismo mensaje de la sinodalidad. Queremos una iglesia sinodal, la lucha por la paz, la justicia social, son los grandes temas de la iglesia. Pero los tiempos son diferentes y sobre todo las personas son diferentes, los estilos. Es decir, cambia el estilo, cambia los modos, porque no hay una fotocopia de un papa respecto al anterior, no puede serlo, cada uno es el mismo. Entonces hay esa continuidad en el magisterio, esa continuidad en los grandes temas, esa continuidad en el desarrollo, cada uno con su personalidad, con sus formas, con sus maneras, con su estilo. La fe no cambia, es decir, la fe, no podemos inventarnos la fe, el depósito de la fe. Hay un depósito de la fe que nos identifica como cristianos, entonces que no puede cambiar. ¿Qué cambian? Pues los modos de expresarlo, los lenguajes, las concreciones. Hay cosas que no son fundamentales y que cambian, porque, por ejemplo, no es lo mismo el siglo IV que el siglo XXI. Si queremos vivir como el siglo IV, con los lenguajes del siglo IV y las formas del siglo IV, estamos fuera de época. Entonces debemos adaptar, desarrollar la verdad inmutable de la fe en el tiempo concreto que nos toca vivir. Siempre, digo, desde la coherencia, porque no se trata de convencer con las palabras y con los discursos, sino de contagiar con la experiencia de vida. Esto es lo hermoso y lo bonito, de contagiar a Cristo resucitado, que es una persona viva. Entonces nosotros somos esa respuesta. Entonces ya decía antes, en el tema de los jóvenes, hay que ir donde están los jóvenes, no esperar a que vengan, ir donde están los jóvenes, hablar los lenguajes de los jóvenes, que nos entiendan, que entiendan el Evangelio, que entiendan el mensaje de Cristo resucitado, y confiar en los jóvenes, confiar en ellos, darles responsabilidad y caminar juntos en este tiempo de esperanza. Esto es lo hermoso, y esta es la Iglesia viva, la Iglesia de Jesús. Sí, los organismos, las estructuras de participación en la vida de la Iglesia son muy importantes, porque son el cauce de corresponsabilidad, de implicación del pueblo de Dios. Por tanto, hay que cuidarlos. El Sínodo de los Obispos insiste, por ejemplo, en los consejos pastorales, que deben existir en todas las parroquias y deben funcionar y deben tener unos estatutos. Es el cauce de corresponsabilidad. Esto no significa un régimen de asamblea. El párroco debe ser párroco, es su función, pero debe escuchar, debe sentirse asesorado, debe implicar a los demás también. Estos son los consejos pastorales. Y también es interesante la insistencia del sínodo en cuidar también y ver la posibilidad de desarrollar el sínodo diocesano como organismo de participación y como organismo de renovación. La Iglesia es misionera. Entonces, claro que necesitamos un impulso misionero. La Iglesia lo es, si no, no es la Iglesia de Jesús. Que no es la Iglesia autorreferencial, cerrada, temerosa, que habla lenguajes que nadie entiende, que trata temas que a nadie le importan. No, es la Iglesia de Jesús, que sale. Es la Iglesia de los apóstoles, la Iglesia de los evangelizadores, que da testimonio hasta todos los rincones del mundo. Entonces, el impulso misionero es natural y consustancial a la Iglesia. Es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Ese horizonte de esperanza que decíamos no será posible sin un impulso misionero. Estamos llamados a esta realidad como cristianos, toda la Iglesia, todo cristiano es misionero, todo cristiano es testigo de Cristo en el mundo. Pues bueno, yo conocí a Sevilla, hay presencia en la diócesis de los agustinos, de mis hermanos agustinos, he venido en otros momentos, y hoy ha sido una jornada muy intensa, muy gozosa, en la que he podido darme cuenta de una iglesia viva. La iglesia de Sevilla es una iglesia viva, deben dar gracias a Dios por ello, una iglesia variada, una iglesia activa, una iglesia donde se muestra el amor a Jesús, el amor al pueblo de Dios. Esto también lleva a una gran responsabilidad. Yo les diría, no se cansen, no se cansen. El Señor, si ha dado muchos talentos, también exige mucho. Ustedes tienen la fortuna de una iglesia floreciente. Esto es una responsabilidad. Si pueden dar 10 pasos, no den 2. Si pueden dar 15, no den 3. Hay que ir hacia adelante. Hay que liderar, hay que testimoniar
Y por favor, hay que caminar siempre en comunión con los demás, como iglesia, como pueblo de Dios. Y por último, a mí me gustaría que todo esto fuese siempre desde la alegría. Debemos contagiar la alegría. Somos herederos de una buena noticia. Somos testigos de Cristo resucitado. La alegría como testimonio cristiano.